Eduardo Preve, ¿cómo andás? Pero ¿qué tal, Diego González? ¿Cómo te va? Muchas gracias a todos. Bueno, y llegó la segunda temporada. No tenía fe. No Arrancó tenía la fe, segunda pero temporada. bueno. ¿Cómo no va a arrancar? Y renovada, aparte. Mirá lo que se estrenando casa nueva. Me pidieron que dijera eso. Te dijeron que casa Estrenando nueva. casa. Es la misma casa, tenemos más muebles. Más muebles. Sí, Bueno, está tenemos más bien. muebles. No es un buen ambiente. No, no es un buen No es un ambiente. buen ambiente. Pero no vamos a hablar de eso hoy. Recuerden que estamos en vivo en la pantalla de BTV y a través de YouTube. Para todo el mundo agradecerle a los que están. Mucha gente conectada de antes del programa, Temprano, esperando. Ya sí, están sí. mandando mensajes, están puteando, pero ya no sé qué. Ya Pablito Naranja estaba peleando porque decía, vos ya tienen más de 500 me gusta y todavía hay menos gente conectada. Porque la gente se conecta, da el me Claro. gusta, pues saben cómo funciona No, YouTube. estaba hablando de los bots. No, nosotros no contratamos bots. Sin bots. Sin Déjenos bots. el like en la transmisión que nos viene divino. Eduardo, un primer programa de esta primera temporada que vamos a tener como invitado a Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. Vamos a estar charlando, le vamos a preguntar muchas cosas. ¿El gobierno mintió? Y le vamos a preguntar a Fernando Pereira. Yo ¿Quiere privatizar las empresas públicas ahora? no sé, yo no me animaría a decirlo, pero capaz que Fernando Pereira nos contesta. Eso va a ser en el segundo bloque. En el tercer bloque, como siempre, nuestro panel. Vamos a estar charlando hasta de fútbol, vamos a hablar hoy. ¿De fútbol? O no, más o menos. Fútbol, bueno, fútbol y guerra, ¿no? Fútbol y guerra. Va a estar el gran Javier Máximo Boñi con nosotros, Mariana Piris y La voz del también, pueblo. Y la voz del pueblo, Maxi Pérez va a estar con nosotros. Vamos a estar Está un poco devaluada la voz del pueblo, ¿no? Él está, lo van a ver ahora más si viene. Lo que pasa es que, claro, son temas que uno diría, bueno, da para la discusión. Claro que da para la discusión. Incluso algunos políticos se han metido en el fútbol en estos últimos días. Sí, sí. Pablo Mieres se metió con el técnico nacional, por ejemplo, que esa bueno, no la esperaba nadie. El senador Pedro Bordaberry también se metió con el fútbol. Pedro Boraverdi y Gustavo Salle. Gustavo Salle dijo que Uruguay no debería ir al Mundial. Es más, nos enteramos hoy que la selección de Irán se decidió que no va a participar en el Mundial. Ellos lo deciden. Podría ser una buena consigna, ¿no? ¿Vamos al Mundial sí o no, según Gustavo ¿Cómo no Salle? vamos a ir? No sé, Salle dice que no quiere ir, pero bueno, vamos a hablar con nuestro panel y con ustedes también. Por eso se pueden empezar a comunicar con nosotros en nuestro chat de YouTube en vivo. Lo que pasó con Luis Suárez, Lionel Messi y Donald Trump. No me digas que Suárez lo mordió a Trump. No mordió a nadie, no. Esta especie de conferencia de prensa que hizo Donald Trump con los campeones de la Major League, con el Inter de Miami, donde, bueno, la gente, hubo muchísimas críticas hacia los dos astros del fútbol. A Donald Trump ya ni lo critican, pero más que una conferencia de prensa, era un parte de guerra que estaba dando Trump. Y eso atrás fue lo estaban raro, todos eso los fue lo jugadores. raro, porque hubo como que aplaudir cuando, bueno. No, como que aplaudían, no, Bueno, aplaudían. Bueno, ¿te estás enojado con ellos de alguna forma? No, vamos a hablar de eso en el último bloque. Pero en este primer bloque vamos a estar charlando sobre el informe que ustedes están acostumbrados. Y en este caso, ¿con qué tiene que ver? Mira, seguramente muchos de los que nos están viendo y también algunos de los compañeros que estamos acá en el estudio, Creo que sobre todo acá en el estudio. sí, tenemos problemas porque hay 800.000 uruguayos, 800.000, que apenas pueden pagar sus deudas mínimas a fin de mes, o no tan a fin de mes, de préstamos que piden, pero no es endeudarse para comprarse una mesa nueva, una silla. Las vacaciones, ir a es para la licencia. pagar los gastos corrientes del mes. Escucharon bien, 800.000 uruguayos pagan el mínimo o deben más de una deuda contraída hace 180 días y están con serios problemas. Bueno, Que una deuda, para la gente que es un término técnico, una deuda de 180 días es que estás en mora. En mora. No, y vamos a hablar de las tasas de interés, y de mora. Por ejemplo, hay tasas de mora que llegan al 148%, o sea, cada 100 pesos que vos debés, tenés que sumarle otros 148 de Igual, deuda. Quédense tranquilos porque hay muchas cosas que a veces no entendemos cuando nos hablan de economía. Vamos a tratar de bajar esos números. Vamos a hablar de los préstamos sociales, que tienen un nombre precioso. Pero esos préstamos sociales también han ido cambiando hasta en su promoción. Porque recordemos que hace unos años te decían, che, ¿te querés ir a Disney con tus hijos? Tal préstamo, te vas a... Ahora no llegás a fin de mes, te damos un préstamo. Y eso ha generado una bicicleta en una cantidad de personas, lamentablemente, que han comprometido su capacidad de compra, su capacidad de ahorro y sobre todo su capacidad de pago. Exactamente, lo vamos a ver hoy. Y para arrancar, vamos a decir otra vez. No, bueno, no me hables ni de Cardama, ni de Conexión Ganadera. Cardama está acá cerca en el tema de el Palacio Legislativo, que hay una comisión investigadora que algunos la definen como que... Sí, bueno, no es pero sí le vamos a dejar un titular de algo que vamos a desarrollar más adelante. Un gerente de Conexión Ganadera, un gerente de Conexión Ganadera se compró una casa de más de $500.000 en Carrasco con dinero transferido, parte de Conexión Ganadera y parte de Hernandarias, que también formaba el entramado de sociedades de la gran estafa de Conexión Ganadera.
lo vamos a desarrollar más adelante. Se pidió su declaración en Fiscalía y además se está pidiendo el embargo de ese bien. Tenemos fotos. ¿Ya se mudó? No, está ahí el hombre. En Carrasco. Vive ahí. También esta semana declaró la hija de Pablo Carrasco. Satanás. Que dijo que la culpa era de Satanás. Yo, la verdad, no esperaba un argumento más elaborado. No sé si es un argumento... No sé cómo lo tomó el fiscal. Creo que no es válido. Pero bueno, eso lo determinará el fiscal. Qué lástima que hay solo audios y no hay videos. Porque estaría bueno para ver la reacción de todos los presentes cuando Marcela Carrasco, una de las hijas de Pablo Carrasco, culpó a Satanás de la crisis de Conexión Ganadera. Puede ser. Señoras y señores, es un placer que nos acompañen en esta segunda temporada y así arranca el Sin Piedad de hoy. Según datos del Banco Central del Uruguay, procesados por investigadores de la Universidad de la República, más de 2 millones de uruguayos presentan deudas con el sistema financiero formal y de ellos 800.000 tienen dificultades para pagarlas. ¿Cuál es el principal motivo de endeudamiento? Llegar a fin de mes para afrontar las deudas. Además, hoy en Sin Piedad, ¿cuáles son los intereses que se siguen cobrando? ¿Por qué no es bueno pagar el mínimo de las tarjetas de crédito? ¿Cómo creció 20% el endeudamiento de los uruguayos en los últimos 3 años? Hoy, en Sin Piedad, endeudarse para vivir. La mayoría de las personas se endeudan por gastos corrientes y más en los quintiles de ingresos más bajos. En el primer quintil el 60% declara que se endeuda para pagar cosas mensuales, gastos corrientes del hogar. Eduardo, vos en el arranque, no voy a decir que me mentiste, pero me ocultaste un número. Vos me dijiste que eran 800.000 uruguayos, pero yo tengo un número acá arriba que dice que más de 2 millones de personas en nuestro país tienen deudas con el sistema financiero formal. Sí. Más de 2 millones tienen deudas con el sistema financiero formal. Seguramente vos tenés una deuda porque tenés tarjeta de crédito. Sí. Algunos de los compañeros que están acá también. Eso es algo cotidiano. Está bien que así sea, nuestro sistema funciona más o menos así. Lo que yo te decía, que de esos 2.100.000 que tenemos deuda con el sistema financiero formal, hay 800.000 que no solamente tienen deuda, sino que tienen comprometida su capacidad de pago. O sea que tienen deudas atrasadas de 180 días, lo que a veces le llaman el famoso grado 5, calificación 5, y por lo tanto tienen la capacidad de pago comprometida. Y no estamos hablando que deben miles de pesos, miles de dólares, deben a veces algunos pocos pesos. Ahora, una palabra que has usado acá y que creo que está bueno tenerla en cuenta para más adelante. Recuerden que estamos hablando de personas que tienen deudas con el sistema financiero formal. Sí, formal. Cuando hablamos formal hablamos de los bancos y bueno, de las famosas empresas de crédito, casas de crédito, esas que pululan en todos lados y que la vemos. Casa de préstamos. De préstamos, sí, y todo el tiempo hacen publicidad, que vamos a ver también más adelante, que hay un informe donde advierte que el 50% de la publicidad de estas casas de crédito va a salir dentro de pocos días. Ese informe de parte del Ministerio de Economía y Finanzas no cumple con la normativa. La publicidad. Tendría que ser un poquito más claras a veces. Bastante más claras. Bueno, Eduardo, pero ¿con quién hablaste de esto? Mira, hablé con Soledad Guidici, no sé si está bien pronunciado, ¿sí? Es Giudice, pero... bueno, está bien. Vamos a decirle Soledad. Soledad, bueno, que integra un grupo de trabajo, se formó a partir justamente de endeudamiento.uy, que ella trabaja en AEU, pero lo integra en la Facultad de Economía, Facultad de Ciencias Sociales y también el Instituto de Promoción Económico-Social del Uruguay. Hicieron toda una investigación en los últimos años sobre, cómo está conformado el perfil y cómo están, los uruguayos endeudados. Y nos decía ella, sobre todo, que los principales grupos que están más endeudados son justamente los de los sectores más vulnerables. A ver. De esas personas,
en realidad más o menos el 30% tiene algún problema de impago, vamos a decir, de lo que se llaman deudores irrecuperables, se le llama la categoría 5 del Banco Central, que en realidad es un impago tienen algún problema de impago de más de 180 días. Esto es más o menos 1 de cada 4 personas mayores de 18 años tienen algún problema o dificultad para el pago de las deudas. En características de estos deudores, si queremos caracterizar estos deudores, en realidad uno de los problemas que tenemos es que la última encuesta financiera de los hogares se hizo en 2017 y esto queda como desactualizado bastante. Esto es que se cruzan, vamos a decir, la información de los que tienen crédito con otras características del hogar que informa la encuesta continua de hogares. Y en esto, por ejemplo, se veía que cuando vos haces por quintil de ingreso, por ejemplo, el de 20% tiene problemas en el pago de deudas, el 40% del quintil. O sea, los hogares más pobres, de ese quintil de menores ingresos, son los que presentan mayores dificultades. Claro, sí, del 20% de menores ingresos, el 40% de esas personas tienen algún problema de incumplimiento. Después, en el segundo quintil, tiene el 30% y así sucesivamente baja a medida que crece el ingreso, ¿no? A medida que crece el ingreso. Bueno, este estudio sin duda es muy completo, pero lo que hablaste con Soledad, ¿se puede identificar, vamos a decir, un perfil del deudor uruguayo? Bueno, ellos han trazado un perfil del deudor que tiene algunas características particulares y bueno, sobre todo hay mayormente más mujeres que hombres en ese perfil. ¿Sí? Sí, y vamos a ver que también son mayoritariamente personas que tienen ingresos inferiores a los 50.000 pesos. De los 2 millones de personas que tienen deudas, un 47% son hombres y un 53% son mujeres. Pero cuando vas al incumplimiento, en realidad los hombres tienen mayores incumplimientos que las mujeres. Es como que las mujeres están un poquito más endeudadas, pero son mejores cumpliendo, son mejores pagadoras, lo que se le dice. Y por otro lado también, por ejemplo, se evidencia que la mayoría de los deudores problemáticos que tienen empleo, de los que tienen empleo, la mayoría tienen ingresos menores a 50.000 pesos. Cuando vas a las personas que tienen algún problema, lo que se le dice problemas de endeudamiento, de incumplimiento. Y ahí sí, están sobrerepresentadas las personas pobres, están sobrerepresentadas los ocupados que cobran menos de 50.000 pesos. A la vez también hay los jóvenes también, tienen mayores incumplimientos si comparás con la población en total. Hay algunas características, pero te digo, en realidad tenemos un problema para identificar el perfil. Ahora, Eduardo, me surge una duda hoy, algo planteabas en el arranque del programa, y es buscar la causa. ¿Por qué se endeudan hoy los uruguayos? Uno podría pensar que el uruguayo se endeuda para ir de vacaciones, se endeuda para comprarse un electrodoméstico nuevo. La heladera nueva. Quiero comprarme la heladera nueva. Para comprarse, no sé, para renovar el auto. No. La mayoría de los uruguayos se endeuda, y ahora después vamos a ver a qué tasas se endeuda, es para afrontar los gastos corrientes del mes. Por ejemplo... Pero por eso no tiene sentido. Este mes hubo muchísima gente que se endeudó, ¿sabes para qué? Para comprar los útiles escolares de los gurises. Se tuvo que endeudar. No, pero el mes que viene vas a tener gastos también. Y bueno, y a su vez vas a tener que pagar un préstamo. Exacto, vas a tener que pagar un préstamo. Y la gente hace como la cuenta mínima. Bueno, te doy 50.000 pesos en tantas cuotas de 5.100 y vos entrás. Y vamos a ver para qué es que se endeudan los uruguayos, nos decía la economista Guidiche. La mayoría de las personas se endeudan por gastos corrientes, y más en los quintiles de ingresos más bajos. En el primer quintil el 60% declara que se endeuda para pagar cosas mensuales, gastos corrientes del hogar. O sea, ahí se endeudan para sobrevivir. Claro, y ahí es cuando empiezan los problemas, porque una cuestión es que vos te endeudes porque endeudarse es como adelantar consumo futuro. En realidad pero el problema es cuando vos te endeudas porque no llegas a fin de mes. Al otro mes tampoco seguramente llegues.
Entonces no es un problema de liquidez en este momento, sino que es un problema financiero que se va agravando. Bueno, muchos de los que nos están mirando saben de lo que estamos hablando cuando hablamos de la bicicleta y del préstamo para pagar el préstamo, O sea, entras en una carrera donde en realidad muchos de los préstamos sociales hoy te dicen, bueno, te lo di en 24 cuotas. Ahora, después de que pagaste la sexta cuota, ya puedes pedir otro. Exacto. Entonces, bueno, y ya ya engancho. Muchas veces le pasa a pequeños comerciantes de decir, bueno, saco un préstamo, repongo un poco de mercadería. Pero a su vez, claro, es el préstamo para pagar el préstamo, Y recordemos que estamos hablando del mercado formal, porque... Ya nos vamos a meter con el otro. Sí, el mercado informal es bastante complejo. Los famosos prestamistas. No solo los prestamistas, ahora también están los famosos colombianos. Los colombianos. Claro, que han desarticulado algunas bandas en estos días, que en realidad van, sobre todo algunos comerciantes, y todos los días pasan y te cobran 100 pesos, Es el préstamo gota a gota que hace años que funciona en nuestro país. En el interior estuvo durante mucho tiempo totalmente tapado. Sí. Y recién nos enteramos de esto cuando llegó a Montevideo. Y que fue hace unos cuantos años ya. Exacto. No, y además, claro, que ellos tienen prácticas bastante extorsivas para cobrarte. Bueno, aunque hoy en día... Mirá que los otros también, sí, porque hoy en día, llaman a tu trabajo, te llaman a un familiar, te llaman... En realidad lo que ocurre muchas veces es que las empresas estas de casa de crédito venden su cartera de morosos a estudios jurídicos y el estudio jurídico te llama a donde sea, a tu casa, al vecino. Genera situaciones muy angustiantes. Obviamente no creo que nadie se endeude a propósito. Muchas veces, bueno, a todos nos ha comido la realidad familiar, lo que sea, una urgencia, lo que sea. Y el estrés que provoca es sentirse perseguido y no tener la capacidad de pagar. También eso genera muchísimos problemas. Pero, claro, justamente de eso... ¿Qué dificultades puede traer? Claro, no solo trae dificultades, digamos, que vos, dificultades en la salud mental de muchas personas, porque incluso no se animan a hablarlo, de que tienen deudas, sino también dificultades en la vida cotidiana, porque muchas personas miles de personas que tienen esas deudas, Diego, no pueden acceder, por ejemplo, a una garantía de alquiler. Por ejemplo. Por un lado, en realidad, el problema de tener algún registro de impago hace que a vos se te dificulte pedir otro crédito en el sistema formal, que muchas veces te expulsa al sistema informal con todas las cosas que eso implica. Por otro lado, tenés también, por ejemplo, problemas para sacar una garantía de alquiler. O sea, también estaría como afectándote otro tipo de derechos, el hecho de ser un deudor que está registrado en el clearing como mal pagador o en la central de riesgo. Eso es un problema también. Pero además hay una dimensión, como vos decís, de estrés que genera esa deuda de salud mental en el hogar. Nosotros cuando hacemos la encuesta, una de las cosas que preguntamos es qué nivel de preocupación tiene el endeudamiento de los hogares, y se declara que le preocupa, o sea, la mitad de las personas declaran que le preocupa bastante o mucho su nivel de endeudamiento, y este guarismo crece al 62% cuando son personas del primer quintil. Pero además también tiene una cuestión de que se dificulta hablar de este tema. Y las decisiones que terminás tomando muchas veces bajo estrés y en solitario son peores. Y el 66% declara que es un tema tabú o un tema que les cuesta hablar de la deuda. Recuerden que estamos en vivo en la pantalla de BTV y también en nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden hablar, nos pueden escribir, nos pueden contar sus experiencias. Si lamentablemente están dentro de esta caldecita, calculo que hay una carga grande de angustia. Pero hoy hablabas de las tasas de interés, eso que yo no sé cuánta gente entiende. ¿Qué es una tasa de interés? Vos muchas veces haces una cuenta muy superficial, pero la tasa de interés es el dinero que te cobra la empresa por prestarte la plata. Exactamente. Está la tasa de interés, que es justamente el dinero que te cobra alguna de estas casas de crédito por prestarte el dinero. Por ejemplo, están hoy más o menos cada 100 pesos que vos pedís, están casi en el borde, están en un 100%. ¿Tá? O sea, pagás otros 100 pesos de interés. Bueno, ahora ya vamos a ver este ejemplo. Mirá, este ejemplo que tenemos en pantalla es un ejemplo real, al actual, azar, tomado de una de las páginas. De una de las principales casas que prestan plata, digamos. Y, por ejemplo, si usted precisa un crédito de 70.000 pesos. ¿Vos vas y pedís 70.000 pesos ahora? No estamos hablando de 2 millones de dólares, 70.000 pesos. Te lo ofrecen en 21 cuotas de
5.740. Vos decís, negoción. Claro. Bueno, terminás pagando 120.540 pesos. O sea que pagás más... Casi, en menos de 2 años. En menos de 2 años, 50.000 pesos más. ¿Tá? O sea, vos pediste 70.000 y pagás 50.000 de interés. ¿Tá? Pero aparte, ojo al gol, porque si vos te llegás a atrasar en el pago de la cuota y caés en mora, ¿tá? Sí, ¿me cobra más? Te cobran 148 hasta 147%, ¿tá? De mora. ¿Viste que eso cuando te dicen recargo por intereses tanto, sí. Mora? Bueno, la mora es lapidaria. ¿Pero me avisan de esto antes en algún momento? ¿Viste? A veces la letra bien chiquita. No, pero vamos a ser honestos. ¿Cuántos de los que nos están viendo leen íntegramente al momento de firmar un préstamo de 70.000 pesos? Yo no sabía Nadie lo lee. Cuánto era la tasa de mora y me enteré que es el 147% en esto. Cuando vos te atrasás, no podés pagar los préstamos que pediste. Vamos a ver qué nos dijo la economista Judith de esto, por favor. Sueldo, que en realidad el principal actor es el BROW, el que lo da, y el crédito social del BROW. La tasa en realidad media del mercado es alrededor de 24%, con un tope en 43%. El tope legal de usura, vamos a decir, que marca la ley, que está calculado siempre sobre la tasa media del mercado. Por otro lado están los créditos sin autorización de descuento, que son las administradoras de crédito, la mayoría de los reclames, vamos a decir, que vemos. Estos créditos en realidad la media está en un 70%, pero el tope está en 100%. Y muchas de ellas trabajan en el tope del 100%. La media de lo que te cobran por año es... O sea, tasa anual, cada 100 pesos que te prestan te van a cobrar 70 pesos de interés. Claro, en realidad anualmente sí, es el cálculo. Y en realidad es del mercado, ¿no? Ahí están incluidas también los bancos. Pero cuando vas a las administradoras a verlas especialmente, en general todas trabajan cerca del tope. Cerca del 100%. Cerca del 100%. Cada 100 pesos que te prestan, al año te cobran otros 100 pesos de interés. Sí. Y en esto es importante también puntualizar que acá estamos hablando de las tasas de interés. Y por otro lado están las tasas de mora. Que las tasas de mora son muy importantes porque no se habla mucho y vos cuando vas a informarte sobre un crédito es algo que o se nombra al pasar o no se informa de buena manera, es la letra chica del contrato lo que le decimos. Esas tasas son las que generan después el problema o cuando vos ves que se abulta el crédito cuando dejas de pagar. Cuando dejas de pagar, después de determinado momento empiezan a aplicarte la tasa de mora y esas tasas son más altas incluso. En créditos menores a un año están ubicadas en 127% el tope de la sin autorización de descuento y llegan a 147% cuando es mayor a un año. Antes de seguir, desde Nueva York nos están siguiendo a través del canal de YouTube, que nos pueden seguir en vivo, además de vernos por BTV en los cables. ¿Por Antel TV? Por Antel TV también, por Antel exacto. TV también, y de Nueva York, acá Julio nos manda una foto que nos está viendo de Nueva York. Julio estaba endeudado, rajó para Nueva York. No, Julio, te mandamos un beso grande, Julio. Ahora, yo todo el tiempo, uno aprende ahora cualquier, por ejemplo, se da mucho a la hora de los informativos centrales, que muchísimo. Es una hora de mucho encendido de televisión. Prácticamente todas las casas de préstamos pautan en el horario más caro de la televisión. Exacto. Avisos grandes, con buena producción. Es un gran negocio el préstamo. Usan caras conocidas, caras con cierta credibilidad, que te ofrecen un crédito, el que te limpia las cuotas, el otro que te hace no sé qué, el que para pagarle el no sé cuánto, y te dicen las cuotas, cuánto vale. Pero, ¿qué pasa con esas publicidades? Bueno, se va a conocer la semana que viene, Diego, un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, que lo hizo Defensa del Consumidor, donde, atención, nos adelantaron los datos. La mitad de esa publicidad que vos decías, que te ofrecen préstamos... Te aparece un macaquito re gracioso que te dice, sí, te doy... Te regalan la última cuota, sí, etcétera, claro. etcétera. Bueno, la mitad de esas publicidades no cumple, atención, no cumple con la norma regulatoria, ¿tá? O sea que sería publicidad engañosa, por llamarla de alguna manera. Esa información se va a dar a conocer la semana que viene. Y sobre esto también nos hablaba Soledad Yudiche.
estudio de Unidad de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas que hizo últimamente, que se publica ahora, creo que la semana que viene, que hace un estudio de las propagandas que salen en la televisión abierta durante unos meses del año pasado, y ahí arroja que se encuentra que la mitad de las piezas publicitarias la legibilidad de la información obligatoria no resulta adecuada. ¿Cómo es eso que no resulta adecuada? Solo para la mitad de las piezas, la legibilidad de la información obligatoria resulta adecuada. O sea, la mitad cumplían, vamos a decir, con los requisitos de información que tenés que dar y las otras no. O sea, que la mitad de los avisos de las empresas que dan crédito no cumplen con las pautas regulatorias del mercado. Claro, sí. Debería cumplir para informar correctamente. Claro, informar correctamente. En ninguno de los casos se detectó la mención de la tasa de mora, por ejemplo, que es como importante. Y hay una baja mención a la periodicidad de las cuotas y al precio total financiado. O sea, la mayoría no cumple con los mínimos de requisitos que tenés que tener en una publicidad. Pero además, conceptualmente, como iba la pregunta, en realidad, hay una mayor orientación en lo conceptual de la propaganda hacia el público de menores ingresos. Y a esto de más de 2/3 de las piezas se destacaban esto de percibir el aguinaldo por adelantado o financiar gastos corrientes mensuales, vamos a decir. Ya están apuntados a eso. Bien, hasta acá vimos una parte del endeudamiento que está vinculado estrictamente a los préstamos sociales. Sí, préstamos sociales. Se les dice así, pero bueno. A los préstamos, en realidad, préstamos, ¿no? Sí. Claro. Ahora, ¿vos usás tarjeta de crédito todos los meses? Tengo una. ¿Una? Sí, una sola. ¿Y qué pagás? ¿Total, el mínimo? No, pago todo, pero solamente la uso para los... Capaz que no soy el mejor ejemplo del consumo, pero ahí tengo los gastos, como me lo debitan, ¿viste? El teléfono. O sea, no soy tanto de comprar con la tarjeta. Haces bien porque, mira, 7 de cada 10 uruguayos usa tarjeta de crédito. O sea, 70% de los uruguayos utiliza tarjeta de crédito. Eso, bueno, está bien. La tarjeta de crédito ayuda mucho. Pero mirá este otro dato. Del 100% de los que usa tarjeta de crédito, un 30, o sea, 3 de cada 10, paga parcialmente o fuera de fecha su tarjeta. Cuando te viene la tarjeta vos podés pagar el total o el monto mínimo. Bueno, ¿qué pasa? Cuando vos pagás el monto mínimo... Pará, que es muy seductor, ¿eh? Sí, cuando a cualquiera que le hayan mandado un resumen de una tarjeta de crédito, vos estás flojo de plata. Estás tecleando en el mes y ves la tarjeta y te dice, debes 20.000 pesos o el monto mínimo son 1.200. Y yo, bueno, estoy cumpliendo de alguna manera, porque pago el monto mínimo, pago algo, pero claro, la diferencia es abismal entre el mínimo que podés pagar con lo que debes. Sí, el problema es que ahí se genera no solo la deuda para atrás, sino que sobre esa deuda las tarjetas te cobran un interés de casi el 100% de la deuda que vos vas generando. O sea, que ese mínimo que pagaste este mes te estás ganando un tremendo problema para el mes que viene. Exactamente. Si vos pagás el mínimo, ese es el problema. No estamos descubriendo nada, ¿eh? Muchos de los que están en su casa lo han hecho y saben lo que te pasa al otro mes. Y que llega un momento en que muchos se convierten en impagables. La tarjeta termina en el clearing, muchas personas, y por eso no pueden... Igual, obviamente el clearing es algo privado. Hay gente que piensa que tiene alguna fantasía sobre el clearing. El clearing de informes básicamente es una empresa privada que le informa a las compañías tu estado de crédito, ¿bien? Pero ahora hay una cantidad de préstamos que incluso se promocionan, que te dicen, aunque estés en el clearing. Sí, por igual te prestan. Solo con la cédula, aunque estés en el clearing. Y decís, bueno, voy para ahí. La mayoría de estos préstamos que estamos hablando ya no es contra el recibo de sueldo. Es contra la cédula, únicamente contra la cédula, y bueno, y ahí te dan los préstamos. O sea, ahora, tiene muy fácil accesibilidad son los préstamos hoy en día. Ahora, bueno, a mí me llegan mensajes por teléfono, como dicen, tenés un préstamo aprobado de bancos con los cuales yo no trabajo. Son bancos privados. Me dicen, tenés un préstamo aprobado de 200.000 pesos. Yo, vean qué bien. Digo, ¿en qué momento? ¿Cómo hicieron para aprobar un crédito? A muchos les debe pasar. Ahora, el endeudamiento obviamente es un problema gravísimo, afecta a muchísimas personas, pero ha ido creciendo y hubo un periodo en el tiempo cercano donde creció mucho el endeudamiento. Sí, puede haber varios factores ahí. Según esta investigación de endeudamiento UI que hizo este equipo de trabajo de la Universidad de la República,
creció muchísimo el endeudamiento en las familias uruguayas entre el año 2021 y el año 2024. Promedialmente pandemia en el medio. Se venía aumentando digamos, el endeudamiento del 5% y se pasó a un endeudamiento del 20% de las familias. Aumentó de 5% del promedio a 20% el endeudamiento de las familias uruguayas. Bueno, obviamente ahora en la pausa, y también Maxi lo debe estar haciendo en este momento, vamos a estar leyendo todos los mensajes, la increíble cantidad de mensajes que nos mandaron. Sí, muchísimas gracias. Contando experiencias, charlando de esto, muchos discutiendo entre ustedes también. Gente muy enojada también, enojada con lo injusto que suena por lo menos este sistema. Pero vamos a cerrar este bloque con algo que prometiste en el arranque del programa, y es este chalet, este monambiente que compró el gerente, mirá, gerente de Conexión Ganadera. Más que un gerente, era el gerente general de Conexión Ganadera, bueno. Martín Gabriel Bartol Viana, gerente general, se compró una casa en Carrasco por valor superior a los $500.000. Eso no tiene ningún problema, pero según la información de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, para comprarse esa casa, 2 días antes, Bartol recibió $210.000. ¿Por qué no pidió un préstamo? Bueno, $210.000 de Gustavo Basso, una transferencia bancaria que está debidamente documentada, y otros $210.000 de Pablo Carrasco y Ana Yevdikov. ¿Qué papa? O sea, la casa le costó $565.000. Él tenía un ahorrito. Él tenía un ahorro. Y $420.000, según está documentado en lo que hizo la UIGAF, y se lo entregó a la Fiscalía. Ahora, vamos a contar a la gente por qué estaría mal esto. Porque no era guita de ellos, digamos. Y aparte fue en el año 2023, que fue en plena crisis, ya estaba comenzando, ya estaba bastante entrada, no públicamente, pero sí en los números, la debacle de Conexión Ganadera y de Hernandarias. Pero además, otro dato que tiene este informe de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero del Banco Central es que Bartol recibió entre 2020 y 2025 giros por casi $1 millón por parte de las empresas vinculadas a Conexión Ganadera. Lo recibió en su propia cuenta. Mirá, el análisis financiero también vincula las operaciones con cuentas de Ana Teresa Yevdikov, Baltasar Sarl, Conexión Ganadera y la propia Hernandarias 13, que era una de las tomadoras de ganado de la gran estafa de Conexión Ganadera. Tras conocerse esta información, hablamos con el abogado Juan Pablo Decia, que nos dijo que pidió a Fiscalía una nueva indagatoria de Bartol por estos hechos de apariencia delictiva, y además pidió que se embargue esa casa de Carrasco de Bartol, que está ahí en la calle Máximo Tajes. Linda zona. Sí, linda zona. Tenemos la foto de la casa. Y, ¿Es esa foto? Es la casa que se ve ahí abajo, ahí atrás, es la casa que se compró Bartol, con, según esta denuncia, $420.000 provenientes de los ahorristas de Conexión Ganadera. Bueno, que ojalá que vaya para los ahorristas, ¿no? Si se recupera algo de dinero. Eduardo, tengo algo para decirte, y tiene que ver... Arrancamos el año de la mejor manera, ¿eh? Porque la Academia Infantil, de Fútbol Infantil más grande del Uruguay, ya va por su 4ª temporada y abrió nueva sede. No paran de crecer. La Academia Anual de la Fundación Real Madrid comenzó una nueva temporada en el Estadio Charrúa, como siempre, y este año sumó una nueva sede en el Prado. O sea, están en Carrasco y en el Prado. José Nasás y la de la cancha de Bellavista. Divino. Es espectacular. Entrenamiento todo el año. Escúchame, competencia los fines de semana, entrenamiento específico de arqueros con entrenadores profesionales. Varios de ellos de la selección uruguaya. Sí, vi ahí, aparece el Coco Conde, creo, en alguna de las imágenes ahí. No, un crack, Coco. En abril, ahora nomás, viajan a Madrid a jugar un mundial en la Ciudad Deportiva Real Madrid. En septiembre se van a jugar la Libertadores en Brasil. Y también hay viajes al interior de nuestro país. Es una experiencia real para niños y niñas de 4 a 17 años. Incluye indumentaria completa, pilcha de primera. Sí, la posibilidad de formar parte del club más grande del mundo. Las inscripciones, escuchen, siguen abiertas, pero quedan poquitos lugares para este año. Por consultas e inscripciones ahí tienen 091-775-725. O en Instagram. ¿Cuál es el número? 091-775-725. Perfecto. O lo buscan en Fútbol Program Uruguay. Ahí les preguntan lo que quieran, se sacan todas las dudas y mandan a los gurises a divertirse como corresponde. Nos vamos a la primera pausa. Tras la misma se viene la entrevista de hoy con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Ya venimos.